gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más. Nos presentamos a Dios en oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta oportunidad que nos concedes una vez más de estar conectados para leer tu palabra, para atender, Señor, a la demanda de tu Espíritu de volver todos a la lectura diaria de tu palabra. Guíanos, Señor, permite que cada uno de los hermanos que ya están con nosotros puedan recibir bendición de lo alto. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos para entender, para amar y para hacer tu voluntad. Bendice y guarda, Señor, a tu pueblo. Quédate con nosotros, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Vamos a iniciar con la lectura de la introducción de esta carta, segunda epístola de Timoteo, que el autor sin duda alguna es el apóstol Pablo y el año en que se escribió data en el año 66-67 después de Cristo. Y el tema principal es la dedicación al ministerio. Tenemos que hasta donde sabemos, Pablo salió de la prisión romana poco después de que el libro de los Hechos fuera escrito y se lanzó a nuevos viajes misioneros que le llevaron hasta España durante la era de las persecuciones iniciadas por Nerón en el año 64 después de Cristo. Pablo fue otra vez arrestado y probablemente en Troas y conducido a Roma. Las circunstancias de este segundo encarcelamiento fueron muy diferentes que las del primero. Antes había sido recluido en un lugar que él mismo había rentado y podía recibir libremente visitas, pero ahora estaba confinado en un calabozo y sus amigos podían verlo solo venciendo grandes dificultades. Antes él había esperado ser nuevamente liberado, pero ahora esperaba la muerte. Al redactar esta carta, solo Lucas estaba con él. Por distintas razones, todos los demás se habían marchado. Y la carta estuvo motivada por la preocupación de Pablo en torno a las necesidades de Timoteo, así como por las suyas propias, y le recordó a Timoteo sus responsabilidades y le amonestó para que se entregara de todo corazón al trabajo. Pablo también necesitaba algunos efectos personales, y en su soledad deseaba ver a Timoteo y a Marcos. Y es muy posible que Pablo haya escrito esta carta como antes de su muerte, debido a que probablemente fue ejecutado antes de la desaparición de Nerón en el año 68 después de Cristo. La carta debe ser fechada entre los años 66 y 67. El propósito de esta carta, escrita por el apóstol Pablo, era dirigir un llamado de afecto a Timoteo para que viniera a visitarlo. Pero como su principal interés era el bienestar de la iglesia, instruyó a Timoteo para que perfeccionara su organización y salvaguardara el evangelio. Al ver que su muerte era inminente y que Timoteo no llegaría a tiempo para un encuentro final, el apóstol Pablo introdujo en su carta solemnes palabras admonitorias, y su preocupación, por supuesto, era el evangelio, y manifestó su interés de que Timoteo lo transmitiera fielmente después de su muerte. La carta insta a Timoteo a mantenerse firme ante las dificultades, deserciones y errores, pues aunque Pablo se expresa de forma ecuánime y va al grano, se muestra tierno, cálido y cariñoso. En segunda de Timoteo se revelan sus emociones más que su intelecto, porque habla con el corazón. En consecuencia, no es un producto literario que sigue un plan ordenado, sino una nota personal que contiene el testamento del apóstol. Esta epístola es un manual para ministros jóvenes. La iglesia necesita más Timoteos dedicados a defender el evangelio como un depósito sagrado que se les ha confiado, fieles en proclamarlo, listos a sufrir por él y que se lo pasen fielmente, es decir, que lo pasen
a seguidores fieles. Esta es la introducción de la segunda epístola al apóstol Pablo a Timoteo. Y sin más, vamos entonces a tener lectura de la palabra de Dios. Escuchemos. Libro segunda de Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestros de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya sabes esto, que me han sido contrarios todos los que son en Asia, de los cuales son Figelio y Hermógenes. Dé el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, que muchas veces me refrigeró y no se avergonzó de mi cadena. Antes, estando él en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Dele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Bueno, tenemos entonces el saludo propio de las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo establece su oficio, la autoridad con la que ejerce y el motivo que lo inspira. Él le dice a su amado hijo Timoteo que la gracia y la misericordia y la paz de Dios le llene, le envuelva y le da esas palabras de fe y esas herencias. Como judío, el apóstol había sido educado en la fe, en el verdadero Dios y en la manera apropiada de adorarle. Cuando él se convierte a Cristo, ese encuentro que tuvo el apóstol camino a Damasco, él no abandonó esas enseñanzas, pero descubrió que el judaísmo ya había cumplido su misión. Entonces, resalta la fe de la familia de este jovencito, haber sido criado en la fe cristiana y disfrutado de una atmósfera de espiritualidad en la familia, pues constituyen decisivas ventajas. Eunice, la madre de Timoteo, y su abuela Loida comunicaron esa fe a este joven colaborador de Pablo, y como resultado podemos ver la vida íntegra, bien vivida, de este jovencito al servicio de Dios en la tierra. El apóstol Pablo le recomienda que avive. Esa iniciativa de mantener vivo el fuego del alma está en manos de quien recibe la fe,
Y este principio se aplica a todos los creyentes. De ahí que el apóstol Pablo inste a Timoteo a poner en acción todos los recursos espirituales que ha sido dotado para el ministerio el cual Dios le ha entregado. Aunque no especifica el don, su uso de la palabra griega sugiere una manifestación definitiva del Espíritu Santo concedida a Timoteo por medio de las oraciones de los apóstoles y otras personas, por supuesto. Él expresa vívidamente, fervientemente el apóstol que debe tener avivado ese fuego, porque precisamente el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y posiblemente a causa de su juventud o modo natural de ser, Timoteo era algo tímido y puede que haya rehusado aceptar grandes responsabilidades. En estos versículos, en el 6 y el 7, el apóstol Pablo le recuerda que la plenitud del Espíritu Santo y los dones que éste provee dan suficiente poder para ejercer el ministerio. Él le insta que no se avergüence de dar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que en aquellos días de persecuciones a los líderes cristianos que se mantuviesen leales, fieles a Cristo, les guardaba probablemente sufrir por el Evangelio, pero podían resistir, descansando en el poder de Dios, ya que el Señor nos ha salvado y nos ha llamado con ese llamamiento santo. Y la salvación es por entero una cuestión que concierne al propósito y a la gracia de Dios, no a las obras humanas. En eso estamos completamente claros. Ahora, lo que Dios se propuso antes de los tiempos, como lo dice en el versículo 10, se ha revelado en la historia por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Aunque los creyentes todavía experimentaban la muerte física, Cristo la quitó al hacerla irrelevante ante tales promesas de resurrección y grandeza que Dios nos ha dejado como herencia. Pues él mismo, el apóstol Pablo, me dice: yo también he sido constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por eso padezco, pero sabes, no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Gloriosa esperanza, hermanos, cuando sabemos que Él tiene un depósito especial para los que duermen en Él. Y el apóstol hace la aclaración a Timoteo. El apóstol le cuenta pues que no le avergüenza lo que está pasando en la actualidad, porque sabe que la grandeza de Dios lo cubre todo. Y le insta a la leal fe. Y le dice: retén estas sanas palabras, las que oíste de mí, en la fe y en ese amor de Cristo Jesús. Y en vista pues de su muerte inminente y ante la deserción de sus falsos amigos, el apóstol Pablo urge a Timoteo a ser fiel por ese poder de la presencia del Espíritu Santo. Le dice él que ya sabe esto: los que me abandonaron todos están allá en Asia. Y Asia pues se refiere a la provincia romana que tenía a Éfeso como capital. Y nada se sabe de Figelo y Hermógenes, a los cuales se mencionan acá, salvo que fueron unos desertores de la fe. Triste característica con la que se da a conocer estos hombres, ¿verdad? El apóstol le insta a la devoción y a la lealtad, y resalta el trabajo de Onesíforo, que sirvió para confortar a Timoteo. Y aquel día, por supuesto, cuando el apóstol Pablo le dice: la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzaron de mis cadenas, sino que cuando el apóstol estuvo allí en Roma, fue diligente en buscarlo y en ayudarlo. Y él le pide al Señor que le conceda que haya esa misericordia en aquel día, y alude, por supuesto, a la segunda venida de nuestro amado Dios. Es decir, que Dios siempre lo tenga en su memoria y le recompense ese gran gesto de amor que manifestó hacia este gran siervo. Seguimos avanzando al siguiente capítulo. Libro de Timoteo, capítulo 2. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún, también el que lidia no es coronado, si no lidiare legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos, conforme a mi evangelio, en el que sufro trabajo, hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Es palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha. Antes, trastorna a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que, si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Huye también de los deseos juveniles, y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. Empero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas. Que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad, y se zafen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Bueno, sabemos que el apóstol Pablo estaba en los momentos decisivos de su vida y no quería partir de este mundo sin dejar ese personal idóneo para seguir con esta preciosa obra ministerial que el Señor había puesto en sus manos. Y eso es parte de los guías espirituales, en que este amor, este fervor siga adelante, que no porque vamos a dejar de existir esto se va a terminar, sino preparar. Y esto el apóstol Pablo lo había hecho con muchos años de anticipación en estos jovencitos, en Timoteo, en Tito, en ese personal del cual se codió para instruirlos, para guiarlos, para que mantuviesen esa antorcha de fe encendida. Y en estos versículos de este capítulo 2, el apóstol insta a Timoteo a que se esfuerce en esa gracia preciosa, la cual ha sido alcanzada. Pues eso que ha oído de él por boca de muchos testigos, eso que Timoteo ha sido testigo de la vida, del buen servicio del apóstol Pablo, que eso lo asumiera también como un ejemplo que fortaleciera su buen servicio al Señor.
Entonces le dice, bueno, te va a tocar a sufrir penalidades, así como un buen soldado del ejército. Pues recuerda que nadie, ninguno que milita, se enreda en estos negocios de la vida, con el único propósito de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y con esto le está recordando que él ha sido llamado a las filas del ejército del Señor. Por tal motivo, su fidelidad integral debe manifestarse en todo tiempo y en los más difíciles momentos. Así le hace recordar de aquel que lucha como un atleta. No es coronado, sino lucha legítimamente, al igual que el labrador, para que pueda recibir la recompensa y la satisfacción de la cosecha de sus frutos, debe trabajar primero. Entonces, el apóstol Pablo en esta oportunidad, pues, ilustra el deber y los sacrificios del ministro cristiano con la metáfora del soldado, del atleta, del labrador. Y entonces, en lugar de involucrarse en las cuestiones de la vida civil, el soldado debe dedicarse por completo a la vida militar. Y de la misma manera, la batalla del reino demanda completa dedicación. Un atleta debe jugar legítimamente y de otra manera pues perdería el premio, y la recompensa depende de la fidelidad en el servicio cristiano. El labrador debe primero arar la tierra para después cosechar el fruto. El que labore forzadamente en el campo del Señor recibirá sin duda alguna su recompensa apropiada. Y en estos versículos el apóstol expone el principio de que el sufrimiento es la precondición para recibir bendiciones, y refuerza el argumento refiriéndose a la experiencia de Jesucristo y a la de los demás creyentes. Entonces él dice, recuerda a Jesucristo, linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a ese evangelio glorioso, el cual sufrió las penalidades, hasta esas prisiones y ese modo de malhechor. Pero la palabra de Dios, Timoteo, no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, a fin de que esta salvación se extienda con esa gloria eterna en la cual nos es revelada. Entonces, el mismo principio está detrás de la prisión de Pablo, para que muchos también obtengan la salvación. Y el apóstol Pablo, cuando le expresa palabra fiel, es esta: si somos muertos con él, pues también viviremos con él. Si nosotros sufrimos, también vamos a reinar con él. Si nosotros le negáremos, él también nos va a negar. Así lo dijo Jesucristo: el que me negare delante de los hombres, pues yo también lo negaré delante de mi Padre. Ay, pero si nosotros fuésemos infiel, pues él permanece fiel. Y esto radica, hermano, a la verdad de la palabra del Señor. La palabra de Dios es inmutable, él no cambia. Aunque nosotros no cumplamos con nuestro contrato, con nuestro compromiso, el Señor sí cumple, bien sea para otorgar la bendición a aquellos que fielmente han cumplido, o el castigo a aquellos que quebrantaron su pacto eterno. El Señor no cambia. Entonces el apóstol Pablo en estos versículos subraya el principio del sufrimiento presente seguido de la futura gloria, citando un antiguo himno o una confesión de la fe. Y su propósito es llamar al valiente y a la resistencia, aún al martirio en el servicio del Señor. Y aunque es verdad que Cristo permanece fiel a sus promesas, aquí se alude a su advertencia de no reconocernos en presencia del Padre, si conscientes y voluntariamente nosotros le negamos a Él en medio del peligro o de la burla, pues ya sabemos que Él también nos negará. Entonces, el apóstol usa acá una metáfora del obrero que no tiene de qué avergonzarse, los utensilios limpios y el siervo amable, para ilustrar el ministerio cristiano. Le insta a que use bien, y el apóstol compara la palabra de verdad con el trazado de un camino o de un surco que debe mantenerse recto. El buen obrero debe ser cuidadoso y claro en su exposición de la palabra de Dios, manteniéndose en su camino y facilitándole así a los demás seguirle. Usar bien la palabra de Dios es discernir correctamente su verdad y captar su sentido.
Aquí hace referencia el apóstol Pablo de Himeneo y Fileto, que aparentemente enseñaban que un renacimiento espiritual era la única forma de la resurrección que tendrían lugar. Y el apóstol Pablo hace mención de estos hombres porque ellos, triste y lamentablemente, estaban metiendo doctrinas de error. Algunos utensilios caseros que se usan para tareas vulgares y otros son de uso noble. Al emplear esta metáfora, el apóstol Pablo declara que en la iglesia hay verdaderos y falsos maestros. Entonces, cuando él les dice, cuando él le hace referencia que en la casa grande, en una casa grande, esto es decir, en el pueblo de Dios, en la iglesia, no solamente hay utensilios de oro, sino también aquellos que son de poco valor. Y así él expresa la identidad de lo que nosotros nos vamos a encontrar en el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿qué tipo de utensilios somos nosotros? Bueno, los maestros cristianos deben ser rectos en carácter, en esa conducta, porque solamente si se mantienen puros serán aptos para la obra del Señor. Cuando nos dice así que si alguno se limpia de estas cosas, será ese instrumento para honra, santificado y útil. Pero si no, y le hace un gran llamado a huir de las pasiones juveniles, ese deseo fuerte, esa intensa inclinación por alguna cosa. 3 veces se aplica a buenos deseos. Sus otros usos pues son negativos, tales como gratificar los anhelos sensuales, el deseo de las cosas prohibidas, los gustos por hacer lo malo, la codicia por las cosas que son de otro y querer cosas, personas o experiencias que son contrarias a la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo alerta a este jovencito a que huya, pues el sabio ve el mal y se aparta, dice la palabra de Dios, pero el necio persiste y recibe el mal. Los falsos maestros están en realidad atrapados por el diablo, pero la mansa corrección de los siervos del Señor puede hacer que se arrepientan. Por eso le dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso. La característica del siervo de Dios tiene que estar rodeada por la amabilidad para que a través de esa buena forma pueda estar dispuesto a enseñar, aún sufriendo las consecuencias de su fidelidad, que con esa mansedumbre pueda corregir a aquellas personas que se oponen, pues puede ser que Dios les conceda que se arrepientan y corrijan su error y vuelvan a la verdad, de manera que ellos puedan escapar de los lazos del enemigo que quiere que todos los hombres entren a la perdición. Seguimos avanzando al siguiente capítulo. Libro Segunda de Timoteo, capítulo 3. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ellas. Y a estos evita, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos acerca de la fe. Mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuales persecuciones he sufrido, y de todas
me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir píamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bueno, realmente notamos la carencia de las cosas que no aprovechan. No aprovechan. El apóstol Pablo insta a este discípulo, a este varón, a que realmente se enfoque en lo valioso. Pues hay tiempos peligrosos y hay hombres peligrosos de los cuales debe de estar alerta. Y el apóstol Pablo, por supuesto, que exhorta en estos versículos a Timoteo a mantenerse firme en el Evangelio ante el gran incremento de la maldad, pues en los postreros días, el tiempo que va desde la primera aparición de Cristo, cuando nació y nos dejó su enseñanza, hasta su segunda venida, en este tiempo en que estamos viviendo, ¿verdad? La gente será arrastrada por todo tipo de perversión egoísta y serán contrarias a lo natural, y algunos mantendrán una apariencia externa de gente que usa el vocabulario cristiano, pero que realmente rehúsa aceptar la realidad que la fe cristiana expresa, y el poder que niegan constituye la esencia del cristianismo. El hecho de un Redentor resucitado, la verdad de la palabra inspirada por Dios y la presencia y la plenitud del Espíritu Santo obrando en las vidas de los creyentes y transformándolos, debe ser nuestra mejor forma de convencer al mundo de la obra gloriosa del Evangelio en nuestras vidas. Y bueno, se compara aquí a los falsos maestros como Janes y Jambres, y este detalle es muy lindo porque fíjense que estos nombres no aparecen en el Antiguo Testamento. De hecho, en la historia bíblica, en Éxodo, cuando narra todo lo que experimentó Moisés para sacar al pueblo de Egipto, no se mencionan estos nombres, pero aquí el apóstol Pablo sí lo revela, y esto es lindo, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Estos magos egipcios que se opusieron a Moisés debido a su conciencia baja y perversa. Los engañadores religiosos degenerarán continuamente y ellos irán de mal en peor. Y Timoteo, pues también, le dice el apóstol Pablo, padecerá persecuciones y oponérseles. Al oponérseles, cuando él se le oponga, por supuesto esto va a levantar persecución contra él. Sin embargo, tiene como ejemplo la propia perseverancia de su padre espiritual, el apóstol Pablo. Y allí encontrará fuerza y esa estabilidad en las escrituras. Este capítulo donde él le insta que siga esa doctrina, esa conducta, esa fe, ese amor, esa paciencia, porque le hace referencia a los lugares en los cuales sufrió grandemente, como en Antioquía, en Iconio, en Listra, todas esas persecuciones que ha sufrido y de las cuales el Señor le ha dado la fuerza para soportarlas y para superarlas. Pero le dice un llamado: mira, todo aquel que quiera vivir piadosamente, que quiera vivir según la voluntad de Dios, va a recibir persecuciones. Y hoy por hoy podemos decir que los cristianos no enfrentamos persecuciones como las que enfrentaron ellos. Así, pero sí tenemos persecuciones, hermano. El mal nos persigue. Un mal vocabulario, una mala compañía, o una fuente equivocada de saber, eso nos persigue. Y nosotros debemos resistir a eso, huir de estas situaciones y mantener siempre nuestra identidad pura y verdadera que el Señor demanda de sus verdaderos hijos.
Y le cierra con estos dos versículos hermosos, los cuales insta que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque él le valora que desde su niñez él había aprendido sobre las sagradas escrituras, y éstas nos pueden hacer sabios para esa salvación por la fe que se ha desarrollado en nosotros por medio de Cristo Jesús. Y la autoridad absoluta de la Biblia sobre nuestras vidas está basada en nuestra convicción de que este libro no contiene meramente la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios en su totalidad y en cada una de sus partes. Y este texto da testimonio de ello y describe el significado real de esta inspiración. Es la palabra del Espíritu Santo, que literalmente significa el aliento divino. Describe la fuente de donde procede toda la Biblia, es decir, es toda la escritura como algo que trasciende la inspiración humana. La Biblia no es el producto de una elevada conciencia humana o un iluminado intelecto, sino que es directamente inspirada por el Dios vivo. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pedro también, y esta verdad se explica y se expresa y se agrega de que este mensaje de la escritura nace de la opinión privada o particular del escritor. Estas verdades que el Señor nos confiesa, que cada escritor que participó en la producción de las Sagradas Escrituras fue movido por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro nos dice eso. Fueron santos hombres llenos del Espíritu de Dios, inspirados por el Espíritu de Dios, que nos han revelado el plan del Señor, la voluntad del Señor. Sin embargo, esto no significa que los escritores fueran utilizados por Dios para escribir como unos autómatas sin su participación consciente. Dios no pasa por encima de aquellos dones del intelecto y la sensibilidad que ha dado a las criaturas. Al contrario, nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo nunca funciona de esa manera. En estos versículos notamos que en este punto de vista el apóstol Pablo nos dice que el resultado de esta escritura en nosotros hace de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, no a partes, no en términos parciales. Y esto se alcanza con el único fin de estar preparados para toda buena obra. Es el fin de esta verdad sublime de Dios. La palabra de Dios es trascendental. ¿Y por qué? Porque fue escrita esta palabra por hombres sencillos de corazón, humildes muchos, pero con la grandeza y el poder del Espíritu Santo, Él les dio la autoridad para lo que hoy nosotros tenemos en nuestras manos, los cuales, si nosotros la usamos con sabiduría y nos dejamos transformar por la palabra de Dios, estaremos preparándonos para toda buena obra. Y ese es el fin que busca. Y por eso esa necesidad del apóstol Pablo de recurrirle a Timoteo, que su origen de la educación que recibió en la niñez le iba a fortalecer y que debía permanecer en él. Seguimos avanzando. Libro segunda de Timoteo, capítulo 4. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Procura venir presto a mí, porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Titico envié a Éfeso. Trae, cuando vinieres, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, que en grande manera ha resistido a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno me ayudó, antes me desampararon todos, no les sea imputado. Mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubolo te saluda, y Pudente, y Lino, y Claudia, y todos los hermanos. El Señor Jesucristo sea con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, en estos capítulos podemos notar el compromiso que expresa el apóstol Pablo al dar las instrucciones necesarias para que Timoteo se desarrollase como un gran siervo de Dios. Y esa es la función de los padres. Nunca dejamos de enseñar, nunca dejamos de instruir, nunca dejamos de guiar a aquellas personas que realmente aman las almas. Siempre se preocuparán por tener el personal idóneo para guiar y cuidar a las almas del rebaño del Señor. Y este es el compromiso enorme que muestra este gran santo de Dios, como fue el apóstol Pablo, a través de las escrituras, a través de las instrucciones dadas por el Espíritu Santo a estos jóvenes obispos. Y bueno, él le insta en el 4º capítulo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El apóstol Pablo destaca la urgencia de su exhortación a Timoteo, y esta palabra griega que se traduce como te encarezco se usa en conexión con un testimonio solemne y enfático ante un tribunal. Fíjense que Timoteo debe predicar la palabra con igual urgencia en circunstancias favorables o desfavorables. Cuando le dice a tiempo y fuera de tiempo, necesitas estar preparado en todo momento. Y el apóstol Pablo basa su apelación urgente en el hecho de que la gente preferirá las fábulas a la verdad. Y en la realidad de su muerte inminente, por lo tanto, pues la responsabilidad de Timoteo era mantenerse fiel en las tareas de su ministerio. Cuando el apóstol Pablo le dice: mira, predica esa palabra de verdad, porque van a venir esos tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que van a tener esa comezón, esas ganas de escuchar lo que no conviene, conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad del oído y se van a volver a esas fábulas. Pero tú mantente sobrio en todo momento y soporta esas aflicciones. Haz esa obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Cuántos sabios consejos dados por este gran padre, que en todo momento se dedicó a la formación de una generación relevo que le confirmara y le asegurara que esta obra en el Señor no se detendría después de su muerte. Y esto es necesario en cada uno de nuestros líderes, que tengan ese anhelo por dejar personal preparado, idóneo, que defiendan la verdad de Cristo sobre la tierra. Y bueno, la muerte del apóstol Pablo era un sacrificio ofrecido a Dios, y como tal pues le permitía compartir los sufrimientos de Cristo. Y bueno,
y ya sea que el apóstol haya considerado su vida como una batalla, una carrera o una prueba de la verdad del Evangelio, alcanzó la victoria. El pasado, con sus muchos deberes, ha sido completado. El presente está asegurado en la fe y el futuro, hermanos, promete la recompensa del cielo. Debido al inicial fracaso de Marcos en el trabajo misionero, recordemos que el apóstol Pablo fue abandonado por Marcos cuando iniciaron el primer viaje misionero. Pablo lo acusó de desertor y rechazó sus servicios. Sin embargo, Marcos recuperó su reputación. ¿En qué momento? No lo sabemos, pero sí a través de los escritos de la palabra de Dios nos damos cuenta que el apóstol Pablo abrazó nuevamente a Marcos como hijo en la fe. Y Pablo pues reconoce su sinceridad y valor como un ministro del Evangelio y se expresa de esa manera bonita, ¿verdad? El apóstol Pablo necesitaba su capote en el frío y húmedo calabozo en que se hallaba confinado. Los libros o los rollos de papiro puede que hayan sido las porciones del Antiguo Testamento. Los pergaminos eran a lo mejor pues material aún no utilizado que le servían a Pablo para escribir. Más probablemente, sin embargo, se trataban de secciones del Antiguo Testamento altamente apreciadas por él. O quizás pues las copias de las palabras del Señor y los relatos tempranos de su vida. Cuando hace mención aquí de Alejandro, era posiblemente el blasfemo que se menciona en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 20. Aunque bueno, dice, el Señor estuvo a mi lado. Él todos estos, en su primera defensa, ninguno estuvo a su lado, sino que todos lo habían desamparado. No les sea tomado esto en cuenta, algo así como lo experimentó el Señor Jesucristo también. Bueno, en que los hombres abandonaron a Pablo en la primera sesión del tribunal que lo juzgó, el Señor no lo hizo. Y evidentemente el apóstol aprovechó la ocasión para anunciar el Evangelio como un ciudadano romano. El apóstol no podía ser arrojado a los leones en el anfiteatro público, librado de la boca de los leones, así lo menciona. Y era una forma figurada de decir que los esfuerzos de Satanás de provocar una muerte prematura a Pablo habían sido alejados por el momento. Y el apóstol no dice que sea inmune a cualquier enfermedad del cuerpo. Por el contrario, él espera la muerte, pero ningún ataque podía hacerle daño. Su mente le liberaría del sufrimiento y le abriría las puertas, por supuesto, a la esperanza del reino celestial. El apóstol Pablo conoció primero a Priscila y Aquila en Corinto. Recordemos cuando él hace mención que saluda a Prisca y Aquila, que es Priscila y Aquila, y a la casa de Onesíforo, quien le ayudó y se preocupó por el bienestar de este gran siervo de Dios. Erasto era el tesorero de la ciudad de Corinto o un mensajero que el apóstol había enviado a Macedonia. Y Trófimo era el efesio que acompañaba al apóstol en su tercer viaje misionero. Que Pablo lo haya dejado enfermo en Mileto y crea un enigma en torno a su curación. Aunque bueno, la sanidad divina es parte de la herencia de los santos. Algunas veces no somos sanados, aun cuando hayamos orado y hemos confesado nuestra fe públicamente. La Biblia no ofrece una respuesta explícita a esta cuestión. Y el hecho que un asociado cercano al apóstol no haya sido sanado demuestra que el dilema se remonta a los primeros días de la iglesia. Tal cosa no debe nunca desanimarnos a hacer dudar en nuestras oraciones. Debe servirnos, sin embargo, como una advertencia contra la presunción o la crítica. Y bueno, ya Timoteo puede que haya llegado a Roma en respuesta a la apelación del apóstol Pablo, en cuyas ocasiones es posible que haya sido arrestado. Y de lo demás aquí mencionado nada más se sabe, excepto que según la tradición Lino fue nombrado obispo de Roma. Y la forma como termina la epístola indica que esta estaba dirigida a toda la congregación de Éfeso. Y de esta manera pues concluimos con la lectura de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Padre, perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de tu divina presencia. Gracias, Dios, por todo lo que nos has concedido.
perdona, Señor, cualquier ofensa que hayamos hecho en tu presencia y ayúdanos a corregir. Oh Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste. Bendice y guarda a cada hermano que ha estado con nosotros conectados en esta hora, Señor. Guarda de los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos y los enfermos. Están puestos delante de ti, para que en tu misericordia y en tu poder pueda haber una sanación gloriosa. Confiamos en tus promesas. Padre, este día, Señor, bendice a toda la hermandad que saldremos a llevar tu verdad sublime y redentora. Que este sea un día de victoria, Señor. Guía nuestros pasos y dirígenos a las almas que te necesitan, Señor. Ten misericordia de tus hijos, no nos abandones. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.